Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito de chismecito, de salseo, de noticias del mundo del espectáculo turco y sobre todo, de historias que nos hacen suspirar. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular y que es tu copyright N listos para sumergirse conmigo en un nuevo drama. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que después copyright S nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N roto. Estoy hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja Moon S querida de Turquía, la pareja que nació superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al Capm, y que aparentemente llegó superíndice 3 a su fin. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por copyright se separaron Hande y Kerem? Los rumores han estado volando durante meses, las especulaciones no han cesado y nosotros, como buenos detectives del amor, vamos a intentar desentrar más menos este misterio. Rense porque hoy vamos a hablar de todo. Vamos a sumergirnos en los detalles Moon S jugosos, en las teorías Moon S descabelladas y en las verdades a medias que han rodeado esta ruptura que ha conmocionado a todo un fandom. Y antes de que empecemos con este chismecito jugoso, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Porque aquí les traigo todo el salseo fresco del mundo del espectáculo. Ahora vamos a empezar. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química en Senu con diéresis al Capm era innegable, la pasión superíndice 3N traspasaba la pantalla y todos, absolutamente todos, queríamos que su amor fuera real. Y lo fue. Durante un tiempo Hande y Kerem nos regalaron momentos mágicos, viajes increíbles, miradas llenas de amor y una conexión superíndice 3N que parecía indestructible. Eran la definición superíndice 3N de almohadilla couple goals, la personificación superíndice 3N del romance perfecto, el ejemplo a seguir para todos los enamorados. Sus fotos en Instagram acumulaban millones de likes, sus vídeos juntos se volvían virales en cuestión superíndice 3N de minutos y sus entrevistas eran analizadas al detalle buscando pistas sobre su relación superíndice 3N. Recuerdo perfectamente los primeros rumores. Se decía que durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, la tensión superíndice 3N sexual entre ellos era palpable. Los directores de la serie, los maquilladores, los copyright técnicos, todos comentaban lo evidente. Hande y Kerem no solo estaban actuando, estaban sintiendo algo real. Al principio ambos negaban cualquier relación superíndice 3N romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero la verdad siempre sale a la luz, y cuando comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, cenando en restaurantes románticos o paseando de la mano por las calles de Estambul, ya no pudieron ocultar lo que era un secreto a voces. El anuncio oficial de su relación superíndice 3N fue un bombazo. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron y los medios de comunicación superíndice 3N no dejaron de hablar del tema durante semanas. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja Mood S buscada, la Mood S fotografiada, la Mood S comentada. Y ellos, lejos de esconderse, disfrutaban de su amor a la vista de todos. Compartieron fotos de sus viajes a Maldivas, a Italia, a Grecia, mostrando una vida de ensueño llena de lujo, diversión superíndice 3N y, sobre todo, mucho amor. Pero de repente todo se derrumbó superíndice 3. Los rumores de crisis empezaron a circular, las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales y la confirmación superíndice 3N de la ruptura llegó superíndice 3. Un golpe durísimo para todos los fans que vamos a esta pareja. Fue como si se hubiera roto un hechizo, como si la magia se hubiera desvanecido de repente. Nadie entendió a copyright agua pasado. CU superíndice 3 ¿mo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan feliz, se separara de la noche a la mañana? A partir de ese momento, las especulaciones no han parado. ¿Infidelidades? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías son infinitas y cada cual tiene su propia versión superíndice 3N de la historia. Se decía que Kerem era demasiado celoso y posesivo, que no soportaba ver a Hande triunfando en su carrera. Se rumoreaba que Hande estaba cansada de la presión superíndice 3N medio tica y que quería vivir su vida de una manera muy privada.
Incluso se habla superíndice 3 de diferencias religiosas y culturales que habrán dificultado la relación superíndice 3N a largo plazo. Pero hoy, vamos a centrarnos en la última noticia que ha sacudido el mundo del fandom, Ande Eru párrafo el revelada. Y no solo eso, sino que parece que de alguna manera, Kerem Bürsin le ha puesto fin a todos los rumores. ¿Qué copyright significa esto? ¿Qué copyright estuvo pasando realmente entre ellos? ¿Será el final definitivo de una era o habrá una segunda oportunidad para este amor? Para entender todo esto, tenemos que analizar la información superíndice 3N que ha estado saliendo a la luz en las últimas semanas. Primero hablemos de Ande. Desde la ruptura, la hemos visto más enfocada que nunca en su carrera. Nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, una imagen renovada y sobre todo, una actitud de empoderamiento que nos encanta. Ande se ha convertido en un icono de estilo, en una influencer de renombre y en una actriz cada vez más solicitada. Ha sabido reinventarse, dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante y prometedor. Hemos visto a Ande en portadas de revistas internacionales, desfilando en las pasarelas de Milu, N y Parus, protagonizando campañas menos publicitarias de marcas de lujo y firmando contratos millonarios con importantes productoras de cine y televisión superíndice 3N. Su agenda es repleta de proyectos y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Pero además de su carrera, también copyright N la hemos visto relacionada con otros hombres. Rumores de romance con más menos eros de trabajo con empresarios exitosos e incluso con deportistas famosos. Sin embargo, Ande siempre ha mantenido silencio al respecto, dejando que los medios hagan su trabajo pero sin confirmar ni desmentir nada. Siempre ha sido muy discreta con su vida privada y ha preferido mantenerla alejada del foco mediático. Y aquí es donde entra en juego la revelación superíndice 3N de la que les hablaba al principio. Hace unos días salieron a la luz unas fotografías de Ande en actitud cariu más menos osa con un nuevo hombre. Un hombre que, según los medios turcos, es un empresario muy importante y que parece haber conquistado el corazón superíndice 3N de la actriz. Se dice que es un hombre de negocios influyente con conexiones en el mundo del arte y la cultura, y que ha sabido ganarse la confianza y el cariño de Ande. Las fotos son bastante explícitas, Ande y este hombre tomados de la mano, abrazándose, riendo juntos. En definitiva, una imagen de pareja feliz y enamorada. Fueron fotografiados durante una escapada romántica a las costas italianas, disfrutando del sol, el mar y la buena gastronomía. Se les ve relajados, CEU superíndice 3 cómplices y muy enamorados. Y esto, obviamente, ha generado una ola de reacciones entre los fans. Algunos se alegran por Ande porque consideran que se merece ser feliz y que tiene derecho a rehacer su vida. Piensan que ha sufrido mucho con la ruptura de Kerem y que ahora necesita encontrar un hombre que la valore, la respete y la haga feliz. Otros, en cambio, se sienten decepcionados porque aún tenuan la esperanza de que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. Se niegan a aceptar que su historia de amor haya terminado y sueñan con un reencuentro que por el momento parece imposible. Y otros simplemente no se creen nada y piensan que todo es una estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto. Sospechan que las fotos han sido pactadas con los paparazzi y que Ande estuvo utilizando este romance para generar titulares y aumentar su popularidad. Pero ¿qué copyright tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Pues bien, aquí viene la parte interesante de la historia. Después copyright de que salieran a la luz las fotos de Ande con su nuevo amor, Kerem fue abordado por la prensa y le preguntaron directamente sobre el tema. Los periodistas querían saber su opinión superíndice 3N, su reacción superíndice 3N, sus sentimientos. Querían saber si estaba celoso, si estaba triste, si aún guardaba alguna esperanza de reconciliación superíndice 3N. Y para sorpresa de muchos, Kerem respondió superíndice 3 de una manera muy madura y respetuosa. Dijo que le deseaba lo mejor a Ande, que estaba feliz de que ella hubiera encontrado el amor y que esperaba que fuera muy feliz. Además aún más menos adiós superíndice 3 que siempre tendrá un gran cariño más menos o por ella y que guardará los mejores recuerdos de su relación superíndice 3N. Sus palabras fueron sinceras, honestas y llenas de admiración superíndice 3N. Con estas palabras, Kerem Bürsin parece haber puesto fin a todos los rumores de enemistad, de resentimiento y de rencor. Ha demostrado que es un caballero que ha superado la ruptura y que estuvo dispuesto a seguir adelante con su vida.
Ha cerrado un capítulo doloroso de su vida y listo para empezar uno nuevo. ¿Pero Q Copyright ocultaba todo esto? ¿Por Q Copyright tardaron tanto en confirmar la ruptura? ¿Por Q Copyright han sido tan discretos con su vida privada? Estas son preguntas que probablemente nunca lleguemos a responder. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó superíndice 3 entre Andy y Kerem. Quizás nunca entendamos por Q Copyright su amor no pudo superar las dificultades y los obstáculos. Lo que sabemos es que Andy y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada, que nos hizo más menos con un final feliz. Y aunque ese final feliz no llegó superíndice 3, podemos quedarnos con los buenos momentos, con las sonrisas, con las miradas y con la química que los unió superíndice 3. Podemos recordar los viajes, las fiestas, las alfombras rojas y los momentos de intimidad que compartieron con nosotros a Trabu Copyright S de las redes sociales. Ahora ambos siguiendo caminos diferentes. Andy aparentemente ha encontrado el amor en brazos de otro hombre. Kerem por su parte estuvo enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. Estuvo trabajando en nuevas series, películas y campañas más menos publicitarias. Se le ve feliz, realizado y con muchas ganas. Has de seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad que se merecen. Y hablando de felicidad, ¿ustedes Q Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Andy ha hecho bien en rehacer su vida? ¿Creen que Kerem ha sido un caballero al felicitarla? ¿Aún tenían la esperanza de que volvieran a estar juntos? ¿Creen que este nuevo romance de Andy es real, o es solo una estrategia de marketing? Du Copyright geme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber sus opiniones. Me interesa conocer sus puntos de vista, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de Andy y Kerem. En resumen, hoy hemos hablado de la revelación superíndice 3N de Andy Rafael, de su nuevo romance y de la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin ante esta noticia. Hemos intentado desentrar más menos los misterios de esta ruptura y hemos reflexionado sobre el amor, el desamor y la vida de Q Copyright S de una relación superíndice 3N. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones que han rodeado a esta pareja y hemos tratado de encontrar una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 jica a lo que ha sucedido. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, y que les haya servido para reflexionar un poco sobre el mundo del espectáculo y sobre las relaciones amorosas. Recuerden que las celebridades también Copyright N son personas, que tienen sentimientos, que sufren y que se equivocan. Y que al igual que nosotros tienen derecho a buscar la felicidad y a rehacer sus vidas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que los quiero un montón superíndice 3N y que valoro muchísimo su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora antes de despedirme los invito a que me dejen sus comentarios abajo, dice Copyright, dome Q Copyright les pareció superíndice 3 este vídeo. Q Copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Andy y Kerem y Q Copyright temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Estoy siempre abierto a sus sugerencias y a sus ideas. Y por último pero no menos importante los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Recuerden que les traigo todo el salseo fresco del mundo del espectáculo. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos, que vienen cargados de sorpresas, exclusivas y mucho chismecito. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor y mucho salseo, se hace mucho ese llevadera. Cara guiño.